Bueno, buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. ¿Se escucha bien y se ve la... Sí, perfecto, ¿Sí? Adriana. Bien. Bueno, acá, digamos, hubo una invitación acerca de, bueno, poder comentar acerca del rol de la energía nuclear en la transición de esta economía. Algunas de las cosas que yo iba a empezar a contar ya me ahorra algo de la presentación para poder pasar más rápido las primeras transparencias. Así que, bueno, vamos a empezar a contarles. Muchísimas gracias por la presentación. Y bueno, creo que esto es un poco de lo que ya se venía contando, digamos, bueno, venían, digamos, cuál es la perspectiva de qué es lo que se espera acerca de esa transición energética, de esta disminución del consumo de los combustibles fósiles para la generación de energía y cómo, digamos, la energía eléctrica es una parte importante. Me gustaría comentar, hubo un artículo de hace un par de años de Julieta Nice, digamos, en Le Monde, que me pareció muy interesante porque planteaba que esta transición energética de la cual siempre se habla, en general siempre se habla de tres pilares, ¿no? O sea, un pilar que tiene que ver con la seguridad energética, o sea, con la disponibilidad y la soberanía, con la equidad energética, o sea, que sea económicamente viable, y con la sostenibilidad ambiental, o sea, con la idea esta de que, digamos, todos los gases de efecto invernadero que producen y todo el tema del cambio climático puedan llegar a ser mitigados por esta transición energética. Sin embargo, hay una cuarta pata que es muy importante y creo que para nuestro país es realmente una pata importante, que tiene que ver con la oportunidad del desarrollo tecnoindustrial. Entonces, en esa oportunidad de desarrollo y de posibilidades de instalación de nuevas tecnologías o de que podamos llegar a acompañar y a, tener, y a potenciar las capacidades que tenemos como país, tanto desde el punto de vista tecnológico como industrial y como desde el sector científico-tecnológico, cómo podemos apoyar esta oportunidad que tenemos de desarrollo basado en conocimiento, como yo digo algunas veces. Dentro de las opciones tecnológicamente disponibles, creo que tenemos un desarrollo muy importante en energía nuclear que otros países no tienen y obviamente, digamos, el uso de determinados recursos como son el tema del litio o el uso del hidrógeno que pueden ser parte de la solución a esta transición. Bueno, siempre podemos decir, digamos, que en nuestro país ya hubo, digamos, un cambio importante. Digamos, cuando uno veía la matriz energética desde hace unos años, veía que el uso de energías, digamos, fósiles era de más del 80%, como ocurre en el promedio de lo que en la mayoría de los países, y sin embargo ahora ya alcanzamos a bajarlo a un 63%. Y dentro de ese 63% es importante también destacar que en gran parte es gas y no carbón, como en muchos otros países, lo cual no somos deudores desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental. Eso me parece importante señalarlo porque en esta transición también digamos, es interesante pensar que el desarrollo económico puede seguir siendo basado en todavía tener muchos años de utilizar las capacidades y las oportunidades que tenemos. Pero más allá de eso, yo tengo que hablar de la importancia que puede tener el sector nuclear y entonces ver cómo esta transición que en general busca que sea a partir de las energías renovables, como puede ser la solar o la eólica, y que tienen un problema de base tecnológico importantísimo, que es la intermitencia, ¿no? Esta intermitencia hace de que para poder garantizar una cantidad de energía de base suficiente, no alcanza con, digamos, volver a tener una matriz completamente basada en estas energías, sobre todo porque todavía no están suficientemente desarrollados las tecnologías que nos permitan almacenar esta energía, ¿sí? Entonces, para el tema del almacenaje podemos pensar en esta transición que va a utilizar más el tema del litio o el tema del hidrógeno, pero la nuclear nos garantiza esa energía de base necesaria para poder tener. Entonces, ¿cuál es la oportunidad? Todas, todas al mismo tiempo. Y creo que justamente tenemos una gran posibilidad porque como país tenemos la oportunidad de desarrollar todas ellas. Y creo que una combinación lineal o ver cuál es la oportunidad que tenemos en cada una de ellas es necesario poder ser revalorizada. Acerca entonces de la seguridad energética y las metas de descarbonización, es inalcanzable realmente pensando en solo los renovables. Y eso lo vio el mundo y hubo un cambio de discurso en acciones concretas. Y hay un nuevo rol realmente en la energía nuclear en esa transición energética, tanto a nivel nuestro como a nivel mundial, sobre todo a nivel mundial, ¿no? Eso se vio en la última COP, se vio en algunos otros lugares donde la energía nuclear ya empieza a tener una relevancia muy importante. Cuando uno mira la historia
del tema de la energía nuclear, puede ver que obviamente los grandes accidentes nucleares han, digamos, hecho un retraso o han, digamos, hecho retroceder a muchos países en cuanto a la apuesta a la energía nuclear. Y sin embargo, digamos, a pesar de Fukushima, o en realidad a partir de revisar también muchos de los eventos de Fukushima, podemos decir de que esto en la construcción de nuevas centrales nucleares a nivel mundial sigue, digamos, aumentando y se ha mantenido estable en los últimos años, pero hay grandes países como China, India y Rusia que están apostando y ahora incluso digamos, Estados Unidos está justamente tratando de reactivar el Three Mile Island, lo cual es interesante pensarlo, ¿no? En cuanto entonces el número de reactores que están actualmente en funcionamiento en el mundo, tenemos aproximadamente, bueno, tenemos 408 reactores, este es un dato de septiembre del 2024, y que, digamos, mantienen más o menos el 9,15% de la energía eléctrica, de la producción de energía eléctrica en el mundo. Nosotros andamos más o menos, también nuestra capacidad de generación de energía eléctrica, dependiendo si están las 3 centrales nucleares funcionando, tenemos entre un 7 y un 10% de esa energía en el mundo, ¿sí? Perdón, en la matriz energética de la energía eléctrica de nuestro país. Quiere decir que 7 o 10 de cada 100 lamparitas se prenden gracias a la energía nuclear. ¿Cuál fue, digamos, lo que la Secretaría de Energía había planteado hasta el año pasado, al menos, hasta el cambio de gobierno? ¿Cuál era el esquema que se apuntaba, digamos, en la Secretaría de Energía hacia el año 2050, hacia ese año donde uno espera y, digamos, hace todas las proyecciones? Bueno, que aproximadamente de vuelta el 10, el 11% siga siendo sostenido por energía nuclear. Y según el crecimiento, esa energía nuclear implicaría, digamos, un 5,8 gigawatts eléctricos. O sea, significaría triplicar la cantidad de energía eléctrica generada por el sector nuclear que tenemos actualmente en nuestro país. Bien, yo que, digamos, vamos a tratar de hacer, voy a dedicarle solo un par de transparencias mínimas para poder, para no sé, no sabía bien la audiencia o aquellos que estuvieran y a veces repasar un poquito qué es la energía nuclear. Se habló hasta hace un ratito de la fusión nuclear como una de las posibles tecnologías hacia el 2050, pero que siempre vemos de que esa promesa, que es lo que hace el Sol, ¿no? Que es lo que hace fusionar átomos livianos en átomos más pesados, como puede ser el hidrógeno, pasarlo al helio. Todavía, desde el punto de vista tecnológico, no hay una visión clara de que eso vaya a ser realmente posible, de que en el 2050 tengamos energía por fusión posible. Entonces, lo que tenemos actualmente en el mundo es energía nuclear por fisión. Y siempre el peligro de la vida cotidiana, digamos, o sea, de las radiaciones en la vida cotidiana. Recomiendo este libro, perdón, esto venía de una presentación que se hizo en la Feria del Libro, y me parece interesante porque es una buena guía para docentes, un enfoque teórico interesante sobre el tema de las radiaciones y qué es lo que en general atemoriza y en lo general, digamos, retrotrae o es lo que a la mayor parte de la población le trae los temores. Yo igual siempre menciono que incluso en Alemania, aquel país que decidió dejar la energía nuclear, con los grandes problemas que eso implica, con volver al carbón, etcétera, hay interesantísimos estudios que demuestran que la integral de la cantidad de accidentes que ha habido o de muertes debidas a los distintos tipos de generación, la nuclear a lo largo de la historia de la humanidad es la que menos muertes ha producido y la que, pero obviamente con la espectacularidad de los accidentes y con a veces la mala fama que se ha producido en algunos de los medios, lamentablemente no se considera tan seriamente como debería hacerlo, porque es realmente una de las opciones posibles y necesarias, creo yo. Entonces, déjenme contar qué son los reactores nucleares de fisión. En los reactores nucleares de fisión tenemos dos grandes tipos. Y esto me parece importante mencionar, porque muchas veces no se diferencia aquellos lo que son los reactores de investigación o multipropósitos, como aquellos que son los que exporta INVAP en la actualidad en nuestro país, y que no son los que generan justamente energía eléctrica, son todo lo contrario. Su objetivo es un montón de cosas menos la generación de energía eléctrica. Por otro lado, aquellos reactores de potencia o centrales nucleares son aquellas que sí generan la producción de energía eléctrica, y nosotros en nuestro país tenemos 3, Atucha 1, Atucha 2 y Embalse, que están manejados por NASA Nucleoeléctrica Argentina. Bien, déjenme contarles un poquito sobre el ciclo de combustible nuclear, algo indispensable para tener en cuenta que como país tenemos una gran posibilidad de hacer un desarrollo soberano gracias al manejo que tenemos de este ciclo de combustible nuclear. O sea,
posibilidad de extraer de las minas de uranio el material de base, que es el mineral que después da lugar a la conformación del dióxido de uranio. Eso lo hace una empresa llamada Dioxitec. Lamentablemente tenemos minas de uranio, tenemos una gran posibilidad ahí, pero nosotros seguimos importando el mineral de base. O sea, Dioxitec se alimenta con mineral porque desde los 90 que se han cerrado las minas por cuestiones en ese momento más de decisiones político-económicas, y lamentablemente sin poder tener una visión estratégica como país, se pensaba de que era más barato importarlo que seguirlo produciendo. Eso fue una lamentable decisión que hizo que después, con las normativas ambientales nuevas, ninguna de las minas de uranio actualmente estén produciendo. Pero tenemos una gran potencialidad, hicimos lo posible en los últimos años, pero no logramos reactivarlas todavía. Yo todavía tengo la expectativa de que eso no solo es posible, sino que es necesario. Más allá de eso, digamos, una gran empresa que también, digamos, del ecosistema nuclear, como vamos a ver después, que es Conuar FAE, es la que procesa este polvo de dióxido de uranio que viene de Dioxitec para la fabricación de los combustibles nucleares. Estos combustibles nucleares son los que alimentan las centrales eléctricas. Digamos, aquí necesitamos también otra empresa del sector de este ecosistema nuclear, que es Sensi, quien provee el agua pesada para estas centrales, y es Nucleoeléctrica Argentina la empresa que, digamos, realmente hace la producción de energía eléctrica hacia el sistema. Por otro lado, la Comisión Nacional de Energía Atómica es la que fabrica, ¿sí?, los combustibles nucleares. Veo que, digamos, por sacarle el loguito del, bueno, aquí lo más importante es que lo central de todas estas obras son la comisión que es la que fabrica los combustibles para los reactores de investigación, estos reactores de investigación que se encuentran en varios de los predios. Tenemos 5 reactores de investigación en nuestro país, todos están, digamos, relacionados con la Comisión Nacional de Energía Atómica, con la CNEA, y INVAP tiene la posibilidad, digamos, como empresa, de haber sido capaz de no solo fabricarlos en nuestro país, sino también tener la capacidad de exportación. Y con eso también generar muchos centros de medicina nuclear y la fabricación de radioisótopos, que es otra de las áreas de las cuales no me voy a extender ahora, pero que es importante dentro de todo este ciclo. Este ciclo se cerraría con el reprocesamiento o con el almacenaje final de los combustibles que se encuentran gastados, que en este momento se encuentran en almacenamiento en seco, y con la remediación de los sitios de minería, algo que también demostramos que somos capaces de hacer, como lo que ocurrió en Malar. Bien, en ciencia y tecnología para el desarrollo quería algunas reflexiones. Ahí Darío se pondrá contento de que todavía me acuerdo de algunas de las clases que tienen que ver con la parte del desarrollo. Y en ese desarrollo, digamos, tenemos en cuenta de que en nuestro país tenemos la gran posibilidad de tener una impronta muy importante de estos 3 pensadores, sobre todo de Sábato, que nos dejó esta impronta, sobre todo en el sector nuclear, que la importancia del know-how y de la apertura de lo que se llama el paquete tecnológico. Gracias a que no nos vendieron el primer reactor de investigación allá en el año 55, sino que en el 58 la CNEA fue capaz de construir su primer reactor digamos, de investigación o multipropósito, el RA1, que todavía se encuentra funcionando en el Centro Atómico Constituyente desde el año 58. Se descubrió la importancia que tiene que no aceptemos desarrollo llave en mano, sino que esa capacidad pueda ser, digamos, seguir siendo desarrollada en nuestro país. Y esta tecnología influye muchísimo en la economía de la producción. Toda esta, digamos, dialéctica entre estos pensadores y todo lo que han dejado para el sector, me parece importante seguirlo trayendo en cuenta en estas conversaciones, en estas discusiones, más allá del aspecto tecnológico, duro o puro. ¿Sí? La Argentina es un país nuclear, es un país que tiene un gran desarrollo en este sentido, tiene grandes capacidades y se encuentran distribuidas, digamos, a lo largo de todo el país, ¿no? No solo con los 3 grandes centros atómicos, el Centro Atómico Bariloche, en donde nació la energía nuclear en nuestro país, en donde estoy en este momento, y digamos, sino también el Centro Atómico Ezeiza y el Centro Atómico Constituyentes, con sus unidades académicas asociadas, el Instituto Balseiro en Bariloche, el Instituto Sábato en el Constituyentes y el Instituto Van Benningson en el Centro Atómico Ezeiza. Tenemos también los varios lugares de exploración de dióxido de uranio, como decía antes, y 4 regionales, una en Salta, una en Córdoba, una en Mendoza y una en Trelew. Tenemos también todos los centros de medicina nuclear, las plantas de conversión de dióxido de uranio de Dioxitec, el complejo minero Fabril, digamos, bueno, y obviamente la presencia de NASA como la empresa que es la que regentea o es la que está a cargo de las centrales nucleares como Atucha 1 y 2 en el sitio de embalse donde se está construyendo el CAREN, del cual voy a hablar unos minutos al final.
y también, bueno, tenemos una gran posibilidad de seguir adelante. Esto en general Diego Hurtado, digamos, y junto con otros, digamos, fueron llegando a prolijar este ecosistema nuclear. Digamos, obviamente recomiendo las charlas de Diego y todo lo que tiene que ver con este ecosistema nuclear, en el cual la Comisión Nacional de Energía Atómica dio lugar a su primera empresa de base tecnológica, que fue INVAP, pero de la cual se desprendieron un montón de estas otras empresas que ya fui mencionando. Todo esto fue desde los 90, cuando se separó la comisión de NASA, de Núcleo Eléctrico de Argentina, también se separó la Autoridad Regulatoria Nuclear, que es la que, digamos, es el paraguas que nos da seriedad en el mundo, que nos da la posibilidad de tener un sistema que tiene una autoridad regulatoria fuerte, y junto con Brasil se ha generado la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares, que es nuestro paraguas también para no tener que por ahora firmar la adenda del Tratado de No Proliferación, y es también quien, en conjunto con el Organismo Internacional de Energía Atómica, garantizan la estabilidad del sistema desde el punto de vista tanto sea ambiental como desde el punto de vista de la posibilidad de fallas y también de crecimiento, ¿no? Porque toda esta interacción que tenemos con estas empresas, con las empresas privadas y mixtas y con los organismos públicos de ciencia y tecnología, las universidades, nos garantizan una continuidad y una posibilidad si esta política de Estado no termina siendo destruida. Y acá voy al presupuesto de ciencia y de tecnología, este presupuesto que tiene sus avances y retrocesos. Pensábamos que estaba garantizado por una ley que ya no se está cumpliendo. Esta ley implicaba un aumento, el llegar al ansiado 1%. Y esto lo menciono porque la Comisión Nacional de Energía Atómica no está exenta a lo que le pasa al resto de los organismos de ciencia y tecnología, sino que esta baja que hubo, digamos, o sea, no solo no se cumplió, sino que está llegando a ser menos de la mitad de lo que la ley debería estarse cumpliendo en cuanto a lo que es la inversión en ciencia y tecnología, y la Comisión Nacional de Energía Atómica sigue más o menos los mismos parámetros, porque es después del CONICET uno de los organismos de ciencia y tecnología más importantes y tiene aproximadamente el 25% de esta inversión, que es necesaria para los grandes proyectos que se han llevado a cabo, a diferencia del CONICET, que tiene más del 95% de su financiamiento destinado más que todo a salarios. En la comisión tenemos aproximadamente un 30% de salarios y un 70% destinado a los grandes proyectos. Estos grandes proyectos que empezaron en 1950, algunos ya lo comenté, digamos, el tema de los reactores de investigación, y el último de ellos es el RA10, que no voy a llegar a mencionarlo, pero si alguno está interesado lo podemos charlar después en las preguntas. Quiero ir al reactor de potencia porque hasta ahora la gran diferencia con los desarrollos que teníamos hasta ahora es que si bien ha habido apertura del paquete tecnológico como proponía Sábato en Atucha 1, en Atucha 2 o en Embalse, no fueron centrales llave en mano. El desarrollo de la tecnología de las centrales de potencia nunca ha sido hecho realmente por la Argentina. Y ese es el primer caso, y eso es lo importante que tiene el desarrollo del CAREN, que es la primera vez que en nuestro país tenemos un desarrollo de un reactor nuclear de potencia, y es el que nos puede dar. Aquí tenemos la historia de los reactores nucleares de nuestro país, los reactores de investigación están aquí, y en celeste y en negro están las centrales nucleares o los reactores que producen energía eléctrica. Bueno, el CAREM, si todo hubiera seguido como corresponde, podría tener una excelente ventana de oportunidad. Estaba pensado en su cronograma poder ser puesto en funcionamiento en el 2028. Y eso nos adelantaba varios años a los reactores similares, los modulares pequeños que se encuentran desarrollando en el mundo, que prevén ser realizados en el 2030. Bueno, ¿qué es el CAREM? El CAREM es la primera planta demostradora del primer reactor nuclear de potencia de diseño nacional. La idea era integrar lo que ocurre en un reactor nuclear en varios lugares, en un único recipiente de presión. En particular, eso garantizaba tecnológicamente algo que se llaman sistemas pasivos de seguridad, lo cual es muy importante. Y el objetivo que tiene esto era no solo calificar el funcionamiento de todo el concepto, también tiene un montón de desarrollos asociados, también era una oportunidad comercial, espero que siga siendo en realidad, para nuestro país, ya que es capaz de generar en las empresas sociales y en la industria privada y pública argentina grandes posibilidades, porque no es solo el reactor en sí mismo, sino toda la cadena de suministros que están asociados a este reactor, y además el tema de poder llegar a operar comercialmente centrales nucleoeléctricas de diseño nacional era uno de los grandes objetivos. Y por supuesto, tratar de repetir el éxito que han tenido los reactores de investigación que hacen INVAP como país referente mundial en reactores pequeños.
Esto es lo que comentaba antes, técnicamente, tecnológicamente, los generadores de vapor, el presurizador y los mecanismos de control están todos integrados en el mismo recipiente de presión y tiene la particularidad de ser modular y de ser poder instalado, digamos, en distintas escalas y ir armando estos módulos en función de las necesidades. Y esas necesidades podían ir desde la producción de energía limpia, obviamente libre de CO2 y contribuir a esta transición, pero otros propósitos como pueden ser en lugares aislados, en regiones remotas, la desalinización del agua, incluso hasta la producción de hidrógeno, que se llama hidrógeno rosa en este caso. ¿Sí? Entonces, todo esto es lo que implica el SMR, está en un progreso realmente muy avanzado y cuando uno va a la escala, digamos, al reactor modular, de reactores modulares pequeños, un análisis hecho por la NEA, ¿sí? Por la Nuclear Energy Agency, que depende de la OCDE, veíamos que en el año 23 éramos uno de los más avanzados, pero nos faltaba una pata muy importante que era toda la parte de compromisos comerciales. Aquí se ve cómo los diferentes, digamos, reactores del mundo tenían más desarrollada esta etapa, sobre todo el de Estados Unidos, el NuScale, que tenía más desarrollado, o sea, se había vendido antes de empezar a ser construido. Ninguno de todos ellos está en construcción. El único que está en construcción, igual que el CAREM, es un reactor chino, con lo cual no es una, digamos, gran competencia en el nicho que quisiéramos entrar con el CAREM. En el CAREM, digamos, la gran oportunidad está en que teniendo, digamos, menos de la mitad de la cantidad de personal permanente, 280 personas, y una inversión, digamos, hecha, digamos, digamos, de 600 millones de dólares comparado con los 1.400 que invirtió, digamos, en el NuScale, o con, digamos, tenemos un avance de la obra civil realmente muchísimo más avanzado y que nos permitía decir que en el 2024 este nuevo análisis, con todos los acuerdos comerciales que habíamos empezado a hacer, podíamos estar calificando como uno de los más avanzados del mundo, algo que lamentablemente creo que estamos perdiendo. Bueno, acá pueden ver en el mundo todo donde se encuentran estos reactores, podemos ver de que realmente los que se encuentran más avanzados no se encuentran en los países, digamos, sino que están por ahí quizás en los países más periféricos, y ojalá no perdamos esta oportunidad que tenemos. Como ya no me quiero exceder del tiempo, creo que ya superé los 20 minutos, voy a parar acá. Y bueno, quedo a disposición de las preguntas que tengan al respecto. Y bueno, entiendo que en este momento, si bien no está completamente detenido el proyecto, hemos dejado de poder mencionar y de poder estar en los foros internacionales como veníamos tratando de impulsar hasta el año pasado. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, Adriana. Vamos a dejar las preguntas para el final y vamos a seguir con las exposiciones ahora.